Hola conjuritas y conjuritos. ¿Qué tal? Hoy empezamos con una nueva temporada de las historias de terror reales. Gracias a ustedes por enviarnos sus relatos. Y recuerden que los que quieran que contemos sus historias, nos las pueden seguir enviando. Bien. Empecemos. El cadáver. Soy estudiante de la carrera de medicina. Actualmente, estoy cursando el tercer semestre. Muchas personas me preguntan, ¿has visto muertos? ¿Has practicado con cadáveres? Lo cierto, y para resolver esas dudas, es que eso es bastante común. Sobre todo, en los primeros semestres de la carrera, que es cuando comenzamos a aprender sobre anatomía. ¿Qué mejor, si es un cuerpo real? Para mí, eso era algo cotidiano. La mayoría de los cuerpos son de personas que no fueron reclamadas. Sin nombre ni apellidos. Algunos sufrieron alguna enfermedad y otros estaban totalmente sanos. Pero un gran porcentaje de ellos concluyó su vida de una manera trágica. Hace no mucho, me quedé en la escuela trabajando con uno de esos cuerpos. Eran aproximadamente a las 8 de la noche. Tenía que estudiar rápidamente aquel cuerpo porque no estaba autorizado para quedarme sin supervisión de mi profesor. En ocasiones, le podemos pedir a otro profesor que esté en la facultad que nos autorice. Y él nos da aproximadamente una hora para estudiarlos. Aquel día, estaba muy cansado. No había desayunado ni comido nada. Solo quería terminar rápido para irme a casa. Decidí sentarme a descansar un momento. Pues mis ojos se cerraban. De tanto sueño, me quedé entre dormido hasta que me desperté por un sonido bastante extraño. Fui a revisar y me di cuenta que quizá el vigilante había cerrado la puerta pensando que no había nadie. Seguí en mis cosas. Y comencé a escuchar lo que parecía ser el llanto de un infante. La verdad, se me hizo muy normal. Pensé que de algún modo, mi mente ya estaba cansada. En ese momento, decidí abandonar el lugar y regresar temprano, pero me fue imposible. Me habían cerrado la puerta con llave. Yo gritaba para que alguien me abriera, pero no se escuchaba absolutamente nada. Seguramente, pensaron que yo ya había salido. Intenté mandarle un mensaje al profesor que me había autorizado. Pero la realidad es que en mi escuela es muy difícil encontrar señal. Así que, seguramente, ese mensaje no iba a llegar. Comenzaba a aceptar que pasaría la noche con todos esos cadáveres. Se me había olvidado aquel llanto. Decidí que debía descansar un rato. Pues en el lugar donde vivo, nadie me esperaba porque vivo solo. Así que, era imposible que alguien se preocupara por mí. Decidí que lo mejor sería descansar un rato y después intentar comunicarme con alguien para que me abriera. Pero esa noche, me fue imposible descansar. Volví a escuchar aquel llanto. Fui a revisar de dónde provenía y no encontré absolutamente nada. Me percaté de que había el cuerpo de un menor que seguramente había llegado ese mismo día y estaba en el procedimiento que se llevan a cabo en los cuerpos para que duren más. Lo quise analizar un poco, pero en ese momento se fue la luz. Todas mis esperanzas de que alguien llegara a mi rescate se habían terminado. Y no solo eso, comencé a escuchar ruidos que me hacían pensar que no estaba solo. La verdad, yo no creía en fantasmas, ni en almas. No creía en absolutamente nada de esas cosas. Me parecía algo muy irreal. Aquel cuerpo, seguramente le pertenecía a un niño de la calle, por el tipo de marcas que tenía. Las fracturas que presentaba, en distintas zonas del cuerpo.
Debió haber sufrido un atropellamiento. Me dio mucha lástima, pues no podía entender cómo un niño estaba tan desprotegido. Sin familia. Sin nadie que reclamase su cuerpo. También sentía mucho miedo. Cada vez odiaba más estar en ese lugar. Tan solo esperaba a que amaneciera para poder salir. Me fui a sentar y me quedé profundamente dormido. Sin embargo, esa noche desperté 4 veces, pues tenía una pesadilla que no me dejaba dormir. Soñaba que aquel niño se levantaba, diciéndome: Mañana, ya voy a salir de aquí. Y podré ir a jugar. Entonces desperté, desesperado. No podía ver absolutamente nada. La oscuridad no me dejaba distinguir nada. Sentía que ese sueño era muy real. Así que no quería quedarme dormido otra vez, pero era imposible. Estaba muy cansado. Al despertar, por la mañana, me preguntaron si estaba bien. Era una persona de intendencia. Me dijo que me tenía que salir. Que no podía estar ahí. Entonces le comenté que me había quedado encerrado. No quise dar más explicaciones, simplemente salí. Regresé a casa y dormí toda la mañana. En la tarde, regresé a la escuela. Entonces, algo en mí me decía que tenía que investigar más sobre aquel niño. Al entrar al lugar donde tienen los cadáveres, me percaté de que su cadáver no estaba. Le pregunté al personal si sabía qué había pasado con el cuerpo. Ellos me respondieron que desconocían la existencia de un cuerpo con tales características. Yo insistí, pero fue inútil. El cadáver había desaparecido. Realmente, nunca supe si el cuerpo existió. Quizás solo fue un sueño mío. O una mala jugada de mi mente. Lo cierto es que no pude olvidar nunca aquel cuerpo que estoy seguro, yo mismo revisé. Quizá solo en mis sueños. Habían pasado solo 2 semanas de aquel suceso, cuando un cuerpo con las mismas características llegó a mí. Entonces, dije: les puedo asegurar que ese cuerpo yo ya lo había visto antes. Aquello fue una experiencia muy impactante para mí. La mujer. Era una noche de diciembre. Mi amigo y yo nos íbamos de fiesta en su jeep. Él apenas era mayor de edad. Y su mamá estaba renuente a que él saliera, ya que tomaba mucho y siempre regresaba borracho. Yo lo estaba esperando en una mecedora que estaba en el taller de carros en el que él trabajaba. Total que él tuvo un problema con su mamá y en un momento le dijo que hubiera deseado que ella no lo hubiera parido. Y bueno, luego nos fuimos. Pasaron las horas y llegamos de la fiesta. Él volvió como siempre. Yo me bajé en la puerta del taller y la abrí para que él metiera el jeep. Y en la lejanía vi que la mecedora se movía. Pero la verdad, no me interesé en ello. Mi amigo metió el jeep y yo me despedí de él y me fui a mi casa. Mi amigo me contó que luego de que cerramos el portón y yo me fui, él siguió hacia adentro. Y se percató de lo mismo que yo. Que la mecedora se movía. Él se fue acercando y acercando. Y cuando estaba muy cerca, vio que alguien estaba sentado. Ahí mismo, pensó que era su mamá, que lo estaba esperando, y se molestó por eso. Y fue corriendo hacia allá, y gritó: «Mamá. Mamá. ¿Qué haces aquí?». Y le dio la vuelta a la persona. Lo malo es que no era su mamá. Era una mujer, que no diré que era un esqueleto. Pero tenía la piel tan pegada al hueso, que eso era lo que parecía. Y unos dientes, todos enormes. Él salió corriendo, y tocó muy duro la puerta, que conectaba el taller con la casa.
y su papá salió y lo dejó entrar. Ahí se fue a acostar a su cuarto. Pero al entrar en la cama y tratar de dormir, sentía una mano en la espalda que lo sobaba tan fuerte que más que una caricia, era un rasguño. Salió corriendo de su cama y volteó un poco. Y ahí, en la cama, estaba la misma mujer. Él fue al cuarto de su mamá y se arrodilló ante ella y le pidió perdón. Y estuvo varias noches durmiendo ahí en el cuarto con su mamá. Pero él nunca volvió a ser el mismo de antes. Y una noche, hace 5 años, se mató en un accidente con el jeep. El Cordero. Contaban los antiguos habitantes españoles que hubo un hombre llamado Bernardo, que vivía en un pueblo de Extremadura, el cual se dedicaba al pastoreo por aquella zona del monte. Todos los días tenía que recoger a sus ovejas para guardarlas en un corral en el momento en que la noche aparecía, ya que era su deber protegerlos de los animales salvajes de aquel monte. Él siempre salía montado en su burro como todas las tardes, hasta que una noche salió apresurado a buscar a sus ovejas. Se le había olvidado a causa del vino que había ingerido en su casa, pero se acordó que las había dejado en el monte. Se dirigió hacia allá montado en su burro. Por suerte, encontró a todas sus ovejas reunidas en un solo lugar y se dispuso a arrearlas para que ingresaran en el corral. Al terminar su labor, se dirigió de nuevo a su casa, montado en su burro. Siendo ya de noche, escuchó un ruido y se detuvo. A sus espaldas, vio que una oveja estaba a lo lejos, en medio del camino. El pastor pensó que era una de sus ovejas que se había extraviado de su ganado. Sin pensarlo 2 veces, se dirigió a aquella oveja, bebiendo otros tragos del vino que llevaba encima. Se acercó a la oveja montado en su animal de carga. La agarró y la puso atrás suyo. Y los 3 reanudaron la marcha. En el camino, con el cordero detrás de él, escuchó unos ruidos extraños. Escuchaba como si algo se arrastrara por el suelo. De repente, Bernardo miró abajo en la arena. Y para su terror, se dio cuenta de que aquellas patitas blancas del cordero, en realidad, eran unas enormes zarpas que se arrastraban por la arena. Para su sorpresa, Bernardo se dijo: «Diablos, cómo le han crecido las patas a este animal». En ese momento, una voz horrible y sumamente siniestra le respondió: Al diablo también le crecieron los dientes. Al oír esto, Bernardo comenzó a temblar de miedo y sintió que un frío recorría su cuello. Y poco a poco fue girando su cabeza para ver en qué se había convertido la criatura. En ese momento, su rostro se desencajó por el terror. Al mirar la cabeza del cordero, ésta se había convertido en una cabeza demoníaca. Sus ojos eran rojos como el color de las llamas del infierno. Sus dientes eran enormes y afilados. Bernardo gritó de horror y alzando su mano, empujó a aquel ser sobrenatural. Fue así que huyó, dejando abandonado su animal de carga en el campo. Cuando llegó a su casa, su rostro estaba pálido y no podía articular ni una sola palabra. Y se quedó encerrado por 3 días, sin salir a la calle, hasta que el miedo desapareciera de su cuerpo. Días después, aquel pastor de ovejas se dispuso a contar en una cantina a las personas del pueblo lo que le había sucedido. Pero, como era de esperarse, no le creyeron. Incluso hasta sus amigos lo tuvieron por loco. Pero él juraba que lo acontecido fue real.
Y bueno, conjuritas y conjuritos. Nosotros pasamos a retirarnos porque estas historias realmente nos asustaron. Esto ha sido todo por el momento. Les deseamos terroríficos sueños y... hasta pronto.